¿cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más quiero darte la bienvenida a esta serie que estamos tratando, Alineados al Corazón de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando el tema, el hilo que te mantiene a flote. Vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Isaías en el capítulo 43. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor, gracias por tu compañía, gracias porque guías nuestras vidas. Te pido por cada persona que escuche este material, para que su vida pueda ser bendecida, para que tú puedas darle una palabra de ánimo, una palabra de sostén en momento de dolor, en momento de angustia. Pueda entender que tú nunca nos abandonas y que tu amor siempre nos cuida. Guíanos, Señor, al estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda hablar a través de mí, que no sea mi palabra, Señor, porque solamente soy un instrumento en tus manos. La palabra, la gloria es para ti. La gloria es tuya, Padre, todo viene de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a leer Isaías 43 y vamos a leer desde el 1 hasta el 3. El párrafo dice: eres de gran estima, pero ahora sí dice el Señor, tu Creador, Jacob y tu Formador, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Oh, qué maravilloso. Voy a leer hasta el 4 porque es hermoso este versículo 4 también. En mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué maravilloso es esta promesa, esta palabra donde Dios nos llama que somos de gran estima para Él. Y es que muchas veces al corazón humano le cuesta entender el amor de Dios hacia sus criaturas. Cuánta estima Dios tiene por nosotros, cuánto es su amor. Y lo maravilloso que el que habla en esta palabra no es cualquier persona. El que habla aquí habla directamente y Él se revela como tu creador, como tu formador. Es decir, el que está hablando aquí es el mismo Dios que te está diciendo, que te está hablando, que te está dando esta palabra en este momento. Yo no sé en este momento qué situación estás pasando. Quizás estás sintiéndote solo, sola, quizás estás sintiéndote abrumada, o quizás estás triste, quizás estás pasando por una situación donde las aguas te están tratando de hundir, donde los ríos te están tratando de arrastrar, donde el fuego te está tratando de quemar. Y en momento de desesperación no sabes qué hacer, pero déjame decirte que esta palabra es para ti. Dios te está hablando en este momento y está hablando el mismo Creador. Por eso dice, pero ahora, porque es que ahora dice Jehová, el Creador tuyo, el Señor, Él es el Creador. Él es el creador del universo, el que sostiene el universo, el que todo lo creó, el que dispuso todo para nuestro beneficio. Él está hablando aquí directamente, el que te creó, el que te formó en el vientre de tu madre, es el que te está diciendo, no temas. Es maravilloso escuchar la palabra. Porque cuando no tenemos una palabra de Dios, cuando estamos por la vida sin rumbo y no hemos conocido a Dios o no hemos tenido una
encuentro personal con Dios o una relación experimental con Dios, cuando nos llegan las pruebas, cuando nos llegan las adversidades, no sabemos qué hacer. La primera tendencia del ser humano es preocuparse, angustiarse, desesperarse. Eso es lo que hacemos, porque eso somos nosotros los seres humanos. Andamos por la vida sin rumbo, queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos escoger nuestros propios caminos, pero cuando nos llega la adversidad, cuando nos llegan los problemas, cuando nos llega todo lo malo que este mundo presenta muchas veces, que nos toca, porque estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo que fue degradado por el pecado y el mal azota a la humanidad. Y cuando este mal azota, pues tendemos a preocuparnos, tendemos a desesperar, tendemos a angustiarnos porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar, no entendemos. Esa es la palabra correcta, no entender la situación. Me está pasando esta situación, pero no entiendo qué está pasando, porque es natural que no logremos entender, porque como seres humanos nos cuesta entender las cosas del espíritu, y realmente lo que se está librando en la tierra es un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Hay huestes del enemigo que cada día azotan sin piedad a la raza humana para que nosotros vamos a estar lejos de Dios, porque esa es la estrategia de Satanás: mandar adversidad, mandar calamidad, mandar desastre para destruirnos, para que nosotros seamos destruidas, nuestra fe sea destruida, nuestra confianza en Dios sea destruida, para que no pongamos la confianza en Dios. Pero lo interesante de nosotros escuchar la palabra de Dios, hay una diferencia, porque cuando estamos caminando lejos de Dios y todavía no hemos conocido a Dios y nos llegan los problemas, pues es como si el mundo se nos viniera abajo, es como si todo se derribara, como si nuestras vidas se derribaran y estuviéramos derribados y no tuviéramos dónde anclar nuestra fe, donde no hay una esperanza que nos ancle. Pues no sabemos qué hacer, llega la muerte, llega la pérdida, llega de repente la enfermedad sin avisar y no sabemos de dónde aferrarnos. O muchas veces personas se aferran a una fe equivocada, a un Dios falso, a alguna cosa que no les puede ayudar. Pero aquí está hablando el mismo Creador. Hay diferencia cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú conoces la palabra de Dios, porque hay una palabra que Dios te da. Entonces, cuando no sabemos de esa palabra, pues caminamos angustiados, desesperados y sentimos que nuestro mundo se acabó y se derribó. Pero hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia de estudiar la palabra de Dios, de escuchar lo que Dios dice? Dios es interesante porque Dios no dice en ningún momento que no vamos a pasar por el agua. En ningún momento dice que no vamos a pasar por el fuego. En ningún momento tampoco dice que los ríos no nos van a negar. Lo interesante es que Él nos da una palabra y esa es la diferencia. Esa es la diferencia de conocer a Dios, porque ahí es donde anclamos nuestra fe. Es como si hubiera una tormenta en el mar y es como si hubiera una ancla donde podemos aferrarnos. Esa es la fe en Dios, la fe de que en una esperanza, de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder, pero hay un Dios que está sosteniendo nuestra embarcación y pues Él nos va a llevar a puerto seguro. No sabemos cuándo, no sabemos qué dirección toman los vientos, pero lo que sí estamos seguros es que
es que esa ancla nos va a mantener firmes y nos va a llevar a puerto seguro. Esa es la diferencia entre conocer a Dios y conocer su palabra, porque eso es lo que te ayuda a entender que no estás solo, que no estás sola, que todo lo que Dios permita en nuestra vida lo permite con un propósito. Porque cuando no conocemos a Dios, pues no entendemos lo que nos sucede y pues pensamos que estamos solos, que estamos abandonados y pues nos desesperamos, nos desanimamos, nos desalentamos. Pero esta es la diferencia de que Dios no nos deja solos. Dios nos da una palabra de no temas. Es decir, antes que tú pases por una situación difícil, antes que tú seas probado, porque todo el mundo necesita ser probado. Necesitamos ser probados, necesitamos pasar por el agua. Es necesario. Pero antes de pasar por ahí, Dios nos da una palabra, porque esa palabra es la que nos va a ayudar en esos momentos de oscuridad, donde no podemos ver, donde no podemos entender, donde no podemos percibir la voz de Dios, donde no podemos experimentar la ayuda. Incluso muchas veces las personas nos abandonan, nuestros amigos nos dan la espalda. Es en un momento de oscuridad donde todo se torna difícil. Entonces ahí, cuando tenemos esa palabra, es la esperanza que nos mantiene a flote. Es ese hilo, es esa cuerda que te mantiene a flote aún en la oscuridad y aún en la adversidad. Okay. Ahora vamos a entender por qué es necesario pasar por el agua, pasar por el fuego. ¿Por qué es necesario que todas estas cosas pasen? Cuando no conocemos a Dios, vivimos la vida a nuestra manera, a nuestro antojo. Y cuando todo nos va bien, pues no nos acordamos de Dios. Cuando tenemos todo, cuando tenemos todo material, cuando tenemos una familia, cuando tenemos todas las cosas que necesitamos aparentemente físicas, pues nos olvidamos de Dios y no nos acordamos de Dios. Y muchas veces no entendemos que vinimos a este mundo no solamente para nacer, crecer, vivir y luego morirnos. No, venimos a este mundo porque vinimos con un propósito de aprender. Este mundo es una escuela, es una capacitación para la vida eterna. Es decir, el propósito de Dios no es solamente que vengas y nazcas y crezcas y vivas y ya como todo el mundo y mueras y se acabó. Esa es la estrategia de Satanás. Por eso Satanás dice, la mentira que dice es, el mundo se le acaba al que se muere. Mentira del diablo. Un día este mundo va a ser destruido. Un día la historia de este mundo va a terminar. Pero cuando Dios creó a la raza humana, el propósito de Dios no fue que muriera. El propósito de Dios tampoco fue que sufriera. El propósito de Dios fue darnos vida eterna, darnos vida para siempre, para vivir en su presencia, porque fuimos creados para adorarlo, fuimos creados para amarlo, fuimos creados para ser felices, para vivir en su presencia. Entonces, eso es lo que Dios siempre quiso para la raza humana, tener a sus hijos que Él creó, que lo amen, que lo adoren y le sirvan. Ese ha sido siempre el propósito de Dios. Pero el pecado degradó tanto al ser humano que nos separó de Dios y nos hizo perder
la convicción de Dios nos hizo perder esa conexión, esa unidad que había con Dios. Entonces, a raíz de eso, a raíz de la separación de Dios y el hombre, trajo consigo muchos males, desencadenó muchos males. Y eso es lo que vemos hoy. Por eso hoy vemos familias destruidas, vidas destruidas, personas sin esperanza, personas enfermas. Vemos que la raza humana cada día va de decadencia, a pesar de la tecnología, a pesar de todo lo que este mundo puede ofrecer, de que cada día la ciencia aumenta más, pero la moral cada día va de decadencia, los valores cada día van de decadencia. ¿Por qué? Porque el pecado cada vez, cada generación va volviendo la raza humana más débil, más tolerante a lo malo. Por eso ahora es normal, lo que ahora es normal, hace muchos años era algo inusual, algo que no se veía. Pero cada día el pecado va degradando más, que se va normalizando. Entonces aprendemos a ver lo que no es, lo malo, lo que Dios no creó, lo aprendemos a tomar como normal. Y esa es una de las consecuencias de la enfermedad con que el ser humano fue afectado. Entonces, a raíz de eso, nuestro carácter fue deformado, nuestra personalidad fue deformada, nuestra identidad fue destruida. Entonces, no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos, y cada quien se aferra a lo que dice creer, y muchas veces son creencias equivocadas. Por eso Dios tiene que permitir el agua que venga y nos trata de derribar todo ese mundo que creamos. ¿Para qué? Para que toda esa idolatría que nosotros edificamos, todo ese mundo que nosotros construimos, podamos entender que nada de eso es Dios, que nada de eso nos ayuda. Porque muchas veces nos aferramos a ídolos, a cosas, a personas que ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en lo físico, en lo que se ve, y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos de la verdadera fe en nuestro Dios. Entonces, cuando Dios permite que nosotros tengamos pérdida o que nuestro mundo se venga abajo, es porque ese mundo fue construido en arena. Y Dios lo permite. Dios permite porque no es Dios que manda el mal. Esa es otra mentira de Satanás, que Satanás culpa a Dios de lo malo que pasa en este mundo. Cuando viene un desastre sobrenatural, cuando viene una tragedia, Satanás hace creer que es Dios. Y eso lo hace creer para que el hombre cierre su corazón a Dios y no crea en Dios y se aferre a otra cosa que no sea Dios, y así pueda adorarlo a Él, porque el conflicto es entre Cristo y Satanás. Y lo que Satanás quiere es adoración. Satanás lo único que quiere es adoración y obediencia, que eso es obediencia, servicio a Satanás. Eso es lo que quiere. Entonces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas a nuestra manera, pero realmente estamos adorando y sirviendo a Satanás. Porque si no obedecemos a Dios, si no servimos a Dios, si no adoramos a Dios, pues estamos adorando a Satanás. Lo contrario, porque no hay tres caminos, no hay tantas, a pesar de que haya tantas religiones, solamente hay dos caminos trazados desde el principio hasta el fin: el camino del bien y el camino del mal, el camino ancho, el camino angosto, el camino de la bendición, el camino de la maldición, el camino de la vida y el camino de la muerte. Es decir, el camino dirigido por Dios y el camino dirigido por Satanás. Así Satanás engaña, trae
diferentes filosofías, diferentes creencias acerca de Dios para que el carácter de Dios sea rebajado, para rebajar a Dios como si Jesús no fuera Dios. Tantas creencias erróneas que van contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara y solo hay una palabra, solo hay una palabra. El motivo y la razón porque hay tantas religiones es porque cada persona quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer su propio camino y su propio escojo, pero solo hay una palabra y la palabra es guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Por eso es que cuando el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo es el que revela la palabra. Es decir, si nuestras vidas no son guiadas por el Espíritu Santo, pueden haber otros espíritus de engaño que revelen falsas filosofías de la palabra de Dios, porque Satanás también usa la palabra para mentir y para engañar. Por eso es importante conocer la palabra, porque ahí es donde nosotros vamos a cimentar nuestra fe, vamos a cimentar nuestra verdadera fe. Muchas personas dicen, pero es que la palabra puede con lo que le pongan, pero es que el papel cualquier persona pudo haber escrito. Pero déjame decirte que la palabra de Dios fue escrita por hombres dirigidos por el Espíritu Santo, profetas que Dios usó en su tiempo, hombres que sirvieron a Dios de corazón sincero, que fueron usados a través de los siglos para escribir la palabra de Dios. Eran hombres normales como cualquiera de nosotros, hombres que también estaban enfermos de este mundo de pecado, pero la diferencia fue que se dejaron transformar por Dios, se dejaron encontrar por Dios y fueron instrumentos usados para escribir la palabra de Dios. Y así vemos todos los profetas que existieron, que fueron guiados por Dios. Y lo interesante es que la Biblia está escrita en diferentes libros, es una colección de libros que fueron escritas por diferentes hombres y mujeres, pero no se contradice, va en una misma línea. ¿Por qué? Porque es un solo espíritu. Es un solo espíritu el que guía, el Espíritu Santo. Es el que ha estado guiando desde el principio hasta el final. Y Él es el quien revela la palabra. Si nosotros vamos a leer la palabra de nosotros mismos, no podemos entender la palabra porque la vamos a interpretar a nuestra manera. Y nuestra vida fue en total decadencia. Nuestro entendimiento no está deformado por el pecado. No hay sabiduría en el ser humano. Necesitamos de la sabiduría de Dios. Por eso es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Enseñarnos, hacernos entender estas verdades. Por eso Él permite la prueba, por eso permite el dolor, por eso permite la adversidad. Déjame decirte que nada te toca si no es conforme al propósito de Dios. Nada te toca. Toda prueba, todo dolor, toda adversidad, todo lo que te toque tiene una enseñanza, tiene un propósito. Porque a través de estas pruebas, a través de este dolor, a través de esta adversidad, Dios habla a nuestros corazones para que nosotros vayamos a Él, para que nosotros abramos el corazón y nos dejemos transformar por Él y podamos entender la gran estima que Dios tiene para nosotros. Podamos entender que Dios es nuestro creador y podamos volvernos a Él de corazón. Podamos entender que Dios nos formó y que nosotros no vinimos al mundo de la nada, no vinimos al mundo como las falsas filosofías que Satanás engaña del mono o de la evolución. Mentira de Satanás. Fuimos formados por Dios. Y necesitamos entender esto. Y cuando Dios da una palabra, cuando Dios te dice no temas, quiere decir es que Dios está en el control. Es decir, si Dios te permite pasar por las aguas, Dios te permite pasar por el fuego y Dios te dice no temas,
es porque vas a salir ileso, porque ahí es donde se prueba el verdadero oro. Para el oro ser probado, para el oro pasar para el oro despertar su belleza, su color, debe ser moldeado por el fuego. Esa es una manera simple de demostrar cómo nuestro carácter, lo que Dios plantó en el corazón humano, este mundo fue infectado por el mal, contaminó a la raza humana. Pero a pesar de todo, hay oro que necesita ser restaurado. Hay oro que necesita ser pulido. Y ese oro no sabe y se deja engañar y pisotear por Satanás. Y muchas veces llegamos a vivir en la basura de la vida, llegamos a arrastrarnos, a humillarnos, sabiendo que somos oro, porque no hemos entendido nuestra identidad, no hemos entendido de qué fuimos formados, cuál es el depósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, y no lo hemos comprendido. Por eso es necesario este fuego, es necesario pasar por el agua para ser limpiados, para ser transformados, para ser restaurados, para ser purificados. Entonces, cuando Dios te dice no temas, quiere decir que Dios sabe de qué material te hizo. Dios sabe cuál fue el depósito que puso dentro de ti. Dios sabe de qué estás formado. Y aunque Satanás quiera mandar todo el río para arrasar con tu vida, pues déjame decirte que del material que Dios hizo en ti, que Dios depositó en ti, que Dios formó en ti, la corriente de este mundo no lo va a arrasar. Que Satanás puede llenarte de agua para tratar de ahogarte, pero del material que Dios te formó, de lo que Dios hizo en ti, nada te va a ahogar. ¿Qué? De lo que Satanás puede mandar todo el fuego para consumirte, para derribarte, para destruirte. Pero del material que estás hecho no te vas a consumir, el fuego no te va a consumir y vas a salir ileso, vas a salir victorioso de la prueba, vas a salir a flote de esa agua, vas a salir victorioso. El fuego no te va a quemar, el agua no te va a ahogar, el río no te va a arrastrar, porque hay un poder de lo alto que te sostiene. Y ese es el hilo que te mantiene a flote, esa palabra que ya Dios te dio. Dios te dio, no temas. Y aunque estés en la oscuridad y aunque no puedas ver, Dios te dice, no temas. Aunque el camino se torne oscuro, aunque todo parezca derribarse, Dios te dice, no temas. Aunque todo tu mundo se haya derribado, aunque creas que es el final, Dios te dice, no temas, aún no es el final. Entonces, esta palabra es maravillosa, porque en otras palabras, Dios te está diciendo, yo soy tu creador, yo soy quien Él te formé. El pecado vino a traer devastación, degradación. El pecado vino a tratar de llevarte por otro camino. Pero yo permito el dolor, permito el agua que Satanás manda, permito la prueba, permito esa adversidad, permito ese fuego para moldearte, para purificarte, para restaurarte. Pero tú no debes de temer, porque yo te creé, yo te formé, yo sé de qué material te hice, yo sé lo que yo puse en ti, y nada de esto te va a derribar, nada de esto te va a consumir. Nada de esto es el final. Es la palabra más maravillosa que Dios te da. Entonces, solamente Dios está permitiendo este proceso, esta prueba, para sacar lo que Dios formó en ti, para sacar lo mejor de ti, para que tú entiendas
que necesitas de el Creador, que necesitas escuchar la voz de tu formador, porque Él quiere hacer esa nueva vasija en ti. Él quiere manifestar su gloria en esa nueva vasija, porque Él quiere que entiendas que tú no viniste a este mundo por nada. Tú no viniste al mundo de casualidad como la mayoría. Tú viniste a hacer la diferencia. Tú viniste a marcar huella, a dejar huella. Tú viniste a cumplir una misión. Y es lo que Dios quiere que entiendas, tu misión, tu propósito, tu identidad, tu valor. Entiendas que eres de gran estima para Dios, que Dios te escogió, que Dios te amó, que eres de gran estima para Él. Y todo lo que está permitiendo a tu alrededor, lo que está permitiendo la enfermedad, llámese lo que sea, Dios lo está permitiendo para sacar lo mejor de ti, para transformarte, para pulirte, para cambiarte. Porque la estrategia de Satanás es hacernos conformar a una vida mediocre, hacernos conformar a este mundo de pecado, habituarnos a vivir en el pecado. Entonces el pecado trajo tan grande devastación que separó al hombre de Dios, y el hombre en nuestro interior sentimos la necesidad de Dios, pero nos habituamos a vivir en el mal. Así como una persona cuando cae en las drogas, que ya pierde la noción de su conocimiento, porque ya las drogas han deformado su mente, que se habitúa a vivir en la calle, se habitúa a vivir en la basura y toma eso como normal y piensa que eso es su vida. Y ya no siente la necesidad de limpieza, de baño, de estar limpio, de ser alguien aceptado por la sociedad. Ya perdió su conocimiento, su entendimiento, ya entra a una especie de muerte mental donde ya no le importa vivir en la sociedad. Pues es más o menos así. Satanás nos ha llevado espiritualmente a la suciedad, a vivir en la calle, a vivir en la basura de esta vida espiritualmente, y nos hemos habituado y lo hemos tomado como normal, y ya no nos nace la limpieza del espíritu. Ya no sentimos esa necesidad de ser limpiados por Dios, de ser renovados, de querer una vida mejor. Sentimos que estamos cómodos como estamos, que estamos bien. Puede ser que estemos en una iglesia por años sin dar fruto y aparentando, vistiéndonos de religiosos, pero todo es apariencia y nuestro corazón bien lejos de Dios y haciendo cosas contrarias a Dios. Pero nos hemos habituado a eso. Y nos hemos puesto nuestro vestido de cristianos, de apariencia y de religiosidad, y estamos aparentando que todo está bien y no sentimos ninguna necesidad. Pero entonces Dios permite la prueba, Dios permite esa agua, que venga ese fuego, para que entiendas que necesitas ser transformado, para que entiendas que necesitas limpieza del espíritu, que necesitas el agua viva, que necesitas que el Espíritu Santo limpie y transforme tu vida, porque hay un potencial que desarrollar, hay un potencial que descubrir, hay algo para conquistar, hay terreno para conquistar, hay una misión, hay una montaña para escalar, hay una misión por cumplir, hay un propósito por lograr, hay un sueño por lograr. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender, llevarnos a un nivel más alto. Mira, cuando a veces miramos lo que está sucediendo alrededor de este mundo a través de este virus, el virus, todo estaba normal, teníamos todo, de repente vino un virus que afectó este mundo, trajo cuarentena, trajo crisis. Y de repente muchas personas perdieron el trabajo, lo perdieron todo, incluso perdieron su familia. Pero déjame decirte que ese virus no vino de la nada. Ese virus
fue enviado por Satanás, porque Satanás es el autor intelectual del mal. Él es el que manda lo malo. Pero Dios lo permite porque Dios es el dueño de este mundo. Satanás no es el dueño. Aunque Satanás se haga creer el dueño y se haga creer que Él es el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es Dios, porque Él ya conquistó, Él ya ganó, Él ya venció, Él ya murió por ti y Él ya venció. Su reino ya está establecido, porque Él vino a establecer su reino espiritual. Pero el reino de Dios es espiritual y Él está formando hombres y mujeres para pertenecer a su reino espiritual. Hombres y mujeres que ya estén dispuestos a renunciar al reino de este mundo y pertenecer al reino espiritual. Y Dios está formando estas personas. Y aunque Satanás se haga el dueño y que haga creer que Él es el que tiene el control de este mundo, es mentira. Porque el que tiene el control, el que es el dueño de este mundo, es Dios. Ahora te preguntarás, ¿por qué entonces Dios permite todo este caos? ¿Por qué Dios permite estos virus? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? Porque necesitamos entender que necesitamos volvernos a Dios. Este mundo fue sacudido por un virus, por la crisis, porque necesita entender que los ídolos con que Satanás formó nuestras vidas, esos no nos pueden ayudar en momento de crisis. Esos ídolos, ese mundo que edificamos, no nos puede ayudar. Viene la muerte. ¿Qué fue lo que trajo este virus? Una lección, que hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Estas lecciones, la vida nos da lecciones. Este mundo nos da lecciones. Nosotros solamente tenemos que entender. Hay personas que dicen, sí, vino el virus, ahora me voy a vacunar. Y ya, y ahí acaba todo y sigo mi vida como quiera. Déjame decirte que la vacuna quizás puede ayudar, quizás por un tiempo, quizás muchas personas ponen su fe en la vacuna, y no estoy diciendo que no se puede vacunar o sí se puede, no estoy hablando de vacuna, pero estoy hablando de tu vida, de que tú puedes refugiarte, creer que una vacuna te va a proteger. Pero déjame decirte que la protección que tú tienes que buscar sobre todas las cosas antes que una vacuna es Dios, porque Él es el que te puede proteger. Hay un virus más mortal que el coronavirus y es el virus del pecado, y de ese virus nadie se quiere aplicar la vacuna, y esa es la vacuna del Espíritu Santo, la protección de Cristo, porque Él es el que nos protege contra todo. Él es el que restaura. Y muchas personas dicen, pero ¿qué tiene que ver la salud con Dios? Porque eso es lo que ha hecho Satanás. Separar. El hombre fue creado físico, mental y espiritual. Y la salud plena la da Dios, espiritual, mental y física. Dios es el doctor de doctores. Dios es el científico de científicos. Dios es el creador. Dios es el formador. Dios es el Dios verdadero. Y Él es el que va a restaurar tu vida espiritual, mental y física. Y la más grande restauración que Dios viene a hacer en nuestras vidas es la fe. Restaurar esa conexión, porque la fe es lo que nos conecta a Dios, lo que podemos mantenerlo a flote, ese hilo que nos mantiene a flote en momento de prueba, que no nos deja hundir, que no nos deja arrastrar por la corriente, es la fe. Que no importa lo que veamos, no importa la situación que estemos viviendo, sabemos que hay un Dios que está en el control. ¿Cuántas personas que fueron vacunadas ya murieron? ¿Cuántas personas que creyeron que se podían escapar de este virus ya murieron? Y eso es una lección que Dios quiere dar al mundo. Dios está permitiendo el virus simplemente para hacerte entender que Él es el verdadero Dios. Y que nada ni nadie te puede salvar la vida sino Dios. Nadie ni nadie te puede dar la sanidad sino Dios. Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. El único que puede salvarnos. El único que puede darnos una nueva vida. El único que puede restaurarnos a su imagen y semejanza. Y eso es lo que Dios quiere, darte vida.
¿Por qué? Porque como dice el versículo, en el versículo 3, porque yo el Señor soy tu Dios. Dios te reclama como suyo. Tú le perteneces, Él es tu Dios. Satanás te ha engañado y te ha llevado tras de dioses falsos. Y Dios ha permitido todo esto para que tú entiendas que la confianza, más que en un doctor, más que en una vacuna, más que en algo que podamos ver en este mundo, tiene que estar en Dios. Dios es la base de nuestra vida. Dios es la base de lo espiritual. Cuando Dios es la base de tu vida, nada ni nadie te puede tocar. Cuando Dios es el fundamento de tu vida está basada en la roca. Tu vida está construida en la roca. El enemigo no te puede tocar, porque el enemigo no puede tocar a una vida que fue escogida por Dios. Satanás puede mandar el fuego, Satanás puede mandar el agua, Satanás puede mandar virus, enfermedad, y Satanás no puede matar, porque Dios no lo permite. Las personas que murieron fue porque Dios lo permitió, por un propósito. No entendemos el propósito. Muchas veces, ¿por qué tuve una pérdida? Las personas que tuvieron pérdida, puede ser que Dios quiere salvarte y Dios usó esa pérdida para salvarte. Dios quiso salvar a toda la humanidad, pero tristemente el pecado deformó tanto a la raza humana y el ser humano es libre de escoger. El ser humano es libre de aceptar la ayuda de Dios, aceptar esa cuerda. Es como cuando estamos ahogándonos en el mar y viene un salvavidas y nos mandan un salvavidas. Nosotros escogemos si me prefiero ahogar y me dejo ahogar o me aferro de esa cuerda para que yo mantenerme a flote mientras pueda entender. No entiendo lo que me está pasando, pero creo en un Dios. No entiendo lo que estoy experimentando, el dolor. No puedo entender esta pérdida, pero me aferro a esa cuerda porque Dios tiene el control de mi vida y Dios tiene la razón y Dios me formó y Dios me creó y Él sabe lo mejor para mí. Entonces, cuando tú tienes esa disposición, hay un Dios que te salva, que te restaura, que te salva de cualquier enfermedad. Mira ese virus que vino arrasando, vino matando, pero cuántas personas se enfermaron y no murieron, porque Dios tiene un propósito para sus vidas, porque Dios les dio una segunda oportunidad. No creas que fue una vacuna que te salvó, no creas que fue un remedio que te salvó, fue Dios, porque muchas personas fueron vacunadas, fueron inyectadas, se les suministró todo el tratamiento y aún así murieron. Pero Dios escogió darte una segunda oportunidad, no por nada, no por casualidad, porque te ama, porque dice: en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios estuvo dispuesto a darlo todo por ti, por salvarte, por hacerte entender, por restaurarte. Entonces, todo este dolor, todo este proceso que Dios permite en ti es simplemente para encontrarte, para encontrar ese tesoro que fue azotado por el mal, que fue casi derribado, que fue azotado, que fue contaminado, y coger ese tesoro y limpiarlo, nuevamente restaurarlo, nuevamente darle vida, nuevamente sanarlo y volverlo a los brazos de su Creador. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, volverte a los brazos del Creador, volverte a los brazos del Formador. Dios es quien puede hacer la obra más maravillosa en ti. Ahora dirás: es que yo llegué muy lejos, es que ya Dios no puede perdonarme, es que yo cometí muchos errores. Déjame decirte que por más deformada que haya sido tu vida, por más de que hayas llegado lejos en este mundo de pecado, Dios puede hacer una vasija nueva para su gloria, porque para Él no hay nada imposible. Por eso Él nos saca aún de la cueva más horrible donde Satanás nos haya metido, aún de la basura más terrible donde Satanás te haya llevado.
Para Él no hay caso perdido. Puede ser que una persona ya esté en la calle donde ya nadie diga, ya esa persona ya sea un desecho, como dice la humanidad, porque la humanidad lo que ha hecho es desechar a los seres humanos y llamarlos desecho, cuando Dios puede estar aún en la basura y para Dios nadie es desechado. Para Dios, Dios los acepta y los ama y está dispuesto a darles una segunda oportunidad. Un al más criminal, al más malo de este mundo, Dios está dispuesto a darle una segunda oportunidad, porque son espíritus del mal que poseen las personas. Las personas son poseídas para actuar el mal. Todas las personas que están bajo el engaño de Satanás, bajo seguir sus propios deseos de su propio corazón, son engañados por Satanás, por espíritus que les hacen creer que nacieron así y que así son. No, mentira de Satanás, tú no naciste así. Dios te formó y Dios te creó para su gloria, pero fue el pecado el que deformó, el pecado el que te hizo creer que esa era tu vida. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Por eso ha permitido el fuego, por eso ha permitido la prueba, por eso ha permitido el agua, porque Dios quiere limpiarte, restaurarte y sanarte. Así que esperas, ábrele tu corazón a Dios. Déjate encontrar por ese Dios que te ama. Déjate encontrar por ese Dios que lo dio todo por salvarte. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias por tus maravillas. Ayúdanos Señor a aferrarnos a esa fe, ayúdanos a creer, a aferrarnos a esa cuerda que tú has mandado para salvarnos, Padre, a decidir creer en un Dios que nos ama, que está al control de nuestras vidas y que todo lo que pasa en nuestra vida obra por un propósito, por una enseñanza. Ayuda a cada persona a entender que cada prueba, cada dificultad que está pasando es por un propósito, porque tú quieres despertar en él una vasija nueva para su gloria, porque tú quieres formar una nueva casa, un nuevo templo para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada persona que escucha en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.